Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la licenciatura en Inclusión Educativa y este proyecto de Lluvias de Ideas va dirigido para la materia de Derechos Humanos. Los participantes de esta actividad es Sandra Lisset Carmona, Monserrat López, Luis Ulises, Tania Chable y yo, Arlet Viviana. Les hablaré un poquito sobre nuestro proyecto. En el presente trabajo encontraremos una pequeña lluvia de ideas donde cada uno de los participantes expone sus ideas sobre las siguientes temáticas. ¿Qué se entiende por fuentes de los derechos humanos? ¿Se puede reconocer como única fuente a la Constitución? ¿Por qué es importante la inclusión de tratados internacionales a las fuentes de donde emanan los derechos humanos? Importancia de la actualización de los catálogos de derechos y garantías. Tomando en cuenta la opinión de cada uno de nosotros, creamos un solo concepto para la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por fuentes de los derechos humanos? Son las fuentes que dan origen y fundamentos normativos, donde parten los derechos humanos, ya sea constitución, tratados internacionales, reformas y jurisprudencia que se encargan de proteger y regular los derechos de los individuos. Para continuar, a la primera pregunta, ¿se puede reconocer como única fuente a la Constitución? Daremos la participación a nuestra compañera Tania Chable. A mi consideración, no es la única fuente la Constitución, ya que la Constitución sí es una norma suprema en el país, pero no es la única fuente de derecho, porque existen fuentes como leyes, tratados internacionales, los que son verificados por el país teniendo una fuerza jurídica. De igual manera, reglamentos que complementan un marco legal y la jurisprudencia que influye en la interpretación del derecho. Gracias, Tania. Vamos contigo, Ulises. Muy gracias. Bueno, yo digo que sí, ¿no? Que sí se debe de reconocer como la fuente principal a la Constitución. ¿Por qué? Porque primeramente, pues marca una pauta, ¿no? Siendo el marco de referencia de validez en cuestiones de reformas, en cuestiones de los derechos humanos. Otra es que no deja de ser el documento supremo dentro del sistema y la condición de validez de todas las normas que de ella emanen, ¿no? Por número 3, pues tiene la flexibilidad por parte de los estados. Aquí hace referencia que de acuerdo a las necesidades de los estados se pueden hacer modificaciones de acuerdo o basadas en la Constitución, o en este caso pueden ser reformas o de salud. Otra es que con base a las reformas se basan o emanan de la Constitución, ¿no? Todo este documento es la fuente principal de lo que viene siendo la base para reformar o establecer nuevas Muy bien, gracias, Ulises. Vamos contigo, Sandy. Estoy de acuerdo con mi compañero Ulises en cuanto a que es un marco de referencia, pero yo creo que no es la única fuente de, de la Constitución, ya que, bueno, existen otras tres fuentes. La segunda sería la reforma constitucional, la tercera fuente son los tratados internacionales y la cuarta fuente sería la jurisprudencia. Te agradezco, Sandy. Monserrat, ¿qué opinas? Gracias. Bueno, coincido con algunas respuestas, que no, considero que no es la única fuente, porque dentro de las investigaciones que yo realicé, pude ver que hay una clasificación en las cuales son las fuentes formales, materiales e históricas. Y ya dentro de ellas, pues
podemos encontrar en las formales, en lo que son las leyes o procedimientos legislativos, la jurisprudencia, principios generales del derecho, doctrina y costumbre. También son las fuentes reales o elementos que determinan el contenido de las normas. Estos son de los factores sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos. Las fuentes históricas son los documentos, libros antiguos que existen, son exhibidos en una ley, conjunto de leyes que nos permiten estudiar cómo ha evolucionado el derecho. Es importante que existan diferentes fuentes de información, pues ya que así garantizamos los derechos humanos, porque es cierto, en la Constitución sí, ¿no? Es una fuente que todos conocemos, pero digo, la importancia es que encontremos todo lo que garantice nuestra vida, ¿no? Que son, incluso puedo mencionar que está la ley a la educación, lo que es la ley del trabajo y de la salud. Gracias. Gracias, Montserrat. Concuerdo con ustedes. Sí creo que no solo la Constitución, aunque la Constitución sí es muy importante, no es la única fuente. Los tratados internacionales también protegen nuestros derechos importantes también. La Constitución cubre lo básico, establece los derechos principales, pero no siempre cubre todos los derechos que necesitamos proteger. Los tratados internacionales contemplan la Constitución. Los tratados que un país firma pueden ofrecer mayores garantías para proteger derechos que no están en la Constitución. También la jurisprudencia es importante ya que las decisiones de los tribunales amplían la protección de los derechos humanos, incluso cuando no están explícitamente en la Constitución. La Constitución no siempre está al día con los cambios en la sociedad, por eso necesitamos otras fuentes como los tratados y las jurisprudencias para proteger nuestros derechos humanos. Vamos con la siguiente pregunta, si no tienen más que comentar. Bien, ¿por qué es importante la inclusión de tratados internacionales a las fuentes de donde emanan los derechos humanos? Tienes la palabra, Ulises, adelante. Bien, vamos contigo, Tania. Para mí sí es importante la inclusión de los tratados internacionales porque actualizan y amplían los derechos humanos a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, religión, raza o cualquier característica. También los tratados internacionales introducen derechos nuevos como el rectificar noticias falsas, que no siempre están en la Constitución. También ofrecen una supervisión internacional asegurando mayor protección. Refuerzan y complementan los derechos constitucionales y también de igual manera es importante porque obligan a los países a cumplir estándares internacionales para un amplio respeto global a los derechos humanos. Te agradezco, Tania. Ulises, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo pienso que son de suma importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que establecen las obligaciones o compromisos a quienes, a las naciones para que se lleven a cabo el cumplimiento de estos derechos humanos, ¿no? Otro punto de vista es que son los mediadores y rectificadores en cuanto a la violencia de los derechos humanos. Aquí ellos son los organismos que se encargan de vigilar que el cumplimiento de los derechos humanos en otros países, ya sea para extranjeros o personas que se dedican a laborar, ¿no? Otros son los grandes exponentes en la difusión de los derechos de los niños y de las mujeres. Podemos recordar que a través de estos tratados fue cuando se empezó a impulsar el derecho de los niños y se empezó a incluir el derecho hacia la mujer, ¿no? Otra es que son la base de la reforma de las leyes a nivel mundial, ¿no? Para la humanidad. ¿Para qué? Para que no existan discriminaciones, que no existan violencia hacia los derechos humanos en las diferentes partes del país. Y pues son los organismos encargados de vigilar que se haga el cumplimiento de esos derechos humanos, ¿no? Podemos darnos cuenta que hace poco se incluyó apenas a la mujer
en cuestiones de política. Entonces, eso es basado en uno de la inclusión de los tratados internacionales que se han llevado a cabo. Entonces, para mí son de suma importancia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ulises. Es tu turno, Sandy. ¿Qué opinas? Bueno, pues yo opino que es importante porque, bueno, en la lectura menciona que hay menos, perdón, de 150 tratados internacionales. Se comenta también que a veces se falla un poco porque existe este desconocimiento de los tratados. Se comenta también que las tecnologías ayudan un poquito a que se les vaya dando sobre todo visibilidad. Existen diferentes organizaciones como la ONU que protegen nuestros derechos y pues, bueno, es todo. Gracias, Sandy. Montserrat, ¿qué opinas? Coincido, ¿no? Que es muy importante para garantizar los derechos. Hay que diferenciar que también hay dos tipos de derechos de carácter, que es el general y el sectorial. En un sentido, los carácter general tienen que ver con los derechos civiles y políticos, y los derechos de manera sectorial tienen que ver con una parte de la población. Existen los derechos específicos, por ejemplo, de nuestra materia considero que nos ayuda mucho, que son a las personas con discapacidad, donde existe una ley específica para no discriminación y para la inclusión en diferentes ámbitos de la vida. También reconocer que a partir de estos tratados internacionales se va a derivar diferentes fuentes de derecho a lo largo de la historia. Y también que cada país va a hacer lo propio para hacer valer cada uno de los establecidos. Se puede centrar esta información en los acuerdos como puede ser en la ONU, la OTI y la OEA. Y vuelvo a decir que es de suma importancia, ya que en estos tratados se respetan los derechos de cualquier individuo en cualquier lugar que se encuentren. Por ejemplo, en México, pues muchos emigran, ¿no?, a otro país para tener una mejor calidad de vida, y pues que no sean discriminados por ningún motivo, por color, por idioma, por lengua, ¿no? Y pues lograr sobrevivir, ¿no? Y vuelvo a decir, sus derechos no sean violentados. Y me es muy importante también mencionar que a partir de esas modificaciones que se van haciendo con los tratados, nuestros derechos quedan garantizados para no sufrir esa discriminación. Y algo que a mí me parece muy importante, que a pesar, creo que no se trata mucho, que tiene que quedarse muy claro que hay padres que tienen que emigrar con sus hijos a otros lugares, a otros países, ¿no? Y que es muy, muy señalado que, pues, como son de otro lugar o otra población, en este caso, de alguna comunidad, son muy discriminados, ¿no? Y que hay muchos tratados que tienen que ser, ahora sí que respetados para no violentar a ningún menor. Gracias. Gracias, Montserrat. Así es, ahí la importancia de que los tratados internacionales ayudan a que los derechos humanos sean respetados en todo el mundo, no solo dentro de, perdón, un país. Cuando un país firma un tratado, se compromete legalmente a proteger los derechos de ese tratado, ¿no?, que se menciona, lo que obliga a que se adapten esas leyes también. A través de los tratados se puede reconocer derechos que no están en las leyes nacionales, como los derechos de los pueblos indígenas o los derechos digitales, que ahora están muy de moda. Los tratados ofrecen también tribunales o comités internacionales donde se puede denunciar violaciones de los derechos humanos. También la unificación, ¿no?, de los tratados internacionales permiten que países sigan los mismos estándares de los derechos humanos, lo que ayuda a garantizar la igualdad en todo el mundo. En realidad es importante que los tratados internacionales formen parte de las fuentes de los derechos humanos, porque aseguran una protección más amplia para todos. Obligan a que los países cumplan con las normas internacionales y protejan los derechos, porque a veces pues no están en las leyes nacionales. Vamos a la siguiente pregunta. Si no tienen más que comentar, ¿les parece? Muy bien. La importancia de la actualización de los catálogos de derechos y garantías. ¿Qué opinas, Ulises? Gracias.
Pues yo pienso que es de suma importancia, ¿no? Que esta actualización esté dándose cada momento, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que nada, pues va a permitir que los ciudadanos puedan gozar de sus derechos y sus libertades, ¿no? En base a la actualización de esos catálogos, pues podemos garantizarle a las personas que puedan gozar de de sus derechos, ¿no? Garantizar sus derechos y sus garantías individuales. Otra es que conforme las leyes se van modificando, pues tienen que actualizar esos catálogos, ya que muchas leyes se establecen y pueden dañar esas garantías o esos derechos de las personas. Entonces, esos catálogos deben de estarse actualizando para evitar que eso suceda, ¿no? Podemos tener muchos ejemplos de libertad de esas personas y por eso es de suma importancia, ¿no? Una de las más importantes para mí es que la actualización de los catálogos para que esas reformas no puedan dañar la integridad de las personas, ¿no? Como por ejemplo el derecho que tenemos de expresarnos, pues entonces ahí muchas leyes han tratado de evitar que esas formas de expresiones se den, pero pues gracias a la modificación de esos catálogos se ha ido garantizando esos derechos y garantías, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ulises. Cedemos la palabra a nuestra compañera Tania. Para mí la importancia de la actualización de los catálogos de derechos y garantías es que incorpora nuevos derechos para enfrentar retos actuales. De igual manera fortalecen la protección de derechos frente a cambios sociales, con una garantía que las leyes cumplan con los tratados internacionales, mejorando la respuesta legal a nuevos problemas como la tecnología y la discriminación. Sin actualización, los derechos humanos pueden volverse inadecuados y menos efectivos. Por eso es muy importante esa actualización de estos catálogos de derechos y nuestras garantías. Gracias, Tania. ¿Qué opinas, Sandy? Estoy de acuerdo con mis compañeros. Creo que es importante esta actualización, ya que como sociedad vamos evolucionando. Entonces, pues es necesario ir actualizando también estos derechos que tenemos. Recordemos que cuando comenzó esta garantía de derechos, pues solamente eran derechos para los hombres. Después se reconoció el derecho de las mujeres. Posteriormente sigue esta igualdad de derechos, los derechos a la salud, derechos a los menores, para cuidar el medio ambiente, etcétera. Entonces, pues sí, no, es necesario esta actualización, sobre todo para que puedan ser efectivos y puedan ser, pues, aplicados, ¿no? Se mencionaba anteriormente también que hay que tomar en cuenta como otros estados, ¿no? Teniendo estos tratados internacionales, podemos también como irnos dando una pequeña idea de qué es lo que nos hace falta a nosotros como nación y, pues, nada, eso sería todo. Gracias, Sandy. Montserrat, tienes la palabra, adelante. Gracias. Digo, es de suma importancia, ¿no? Porque todo, como todos mis compañeros ya lo mencionaron, todo va cambiando. Y digo, la importancia de estar informados de todos los cambios y que todo debe tener una congruencia, así como va avanzando la tecnología, va avanzando, pues todo tiene un cambio, pues también las políticas, ¿no? Públicas, porque se debe de estar a la vanguardia, ¿no? Todos los cambios internacionales, vuelvo a repetir, la sociedad ya no es lo mismo, ¿no? O la vida ya no es la misma como hace algunos tiempos, ¿no?
que por ejemplo ahora ya la palabra, digo, ya no es lo mismo, ya tiene que haber una ley que se tiene que respetar y pues al momento de cambiar la sociedad, las políticas, la tecnología, pues todo tiene que ir a la par, ¿no? Y ahorita mencionaban algo muy importante, cada día van como que creándose nuevos derechos, ¿no? Tanto decían como los menores, las mujeres, incluso hasta los animales también ya tienen sus derechos, ¿no? Antes, pues creo que el dañar a algún ser vivo, pues ya como que no tenía importancia, pero considero que sí, que es muy importante la actualización y pues para garantizar el fin que es los derechos humanos. Gracias. Así es, gracias, Montserrat. También desde mi punto de vista, los derechos deben cambiar con el tiempo para adaptarse a nuevas realidades, como la tecnología, los nuevos problemas no sociales también. Incluir nuevos derechos también, con el tiempo surgen nuevos derechos y como los derechos digitales o los ambientales, como lo comentaba anteriormente, deben ser reconocidos y también protegidos. Actualizar los derechos también asegura que grupos como las personas con discapacidad o las minorías sexuales también reciban una mayor protección. Los catálogos de derechos también deben actualizarse para hacer frente a nuevos problemas como la discriminación o a la privacidad también. Ok, les comentaba también la actualización de los catálogos, ¿no? Como ya lo comentaba. La actualización de los catálogos de derechos es necesaria e importante para adaptarse a los cambios de la sociedad, reconocer nuevos derechos también, proteger mejor a los grupos vulnerables y responder a los nuevos desafíos que enfrenta el mundo constantemente. Bien, antes de finalizar, esta fue la última pregunta, pero antes de finalizar, para concluir, nuestra compañera Sandy va a presentar las conclusiones en general sobre toda esta lluvia de ideas que les presentamos nosotros. Entonces, pues, Sandy, adelante, por favor. Bueno, como a modo de conclusión, la primera pregunta nos menciona si se puede reconocer como única fuente la Constitución. Pues la mayoría estamos de acuerdo en que sí se puede reconocer como única fuente. Algo que me gustaría resaltar es el punto de vista de mi compañero Ulises. Él menciona que siendo pues, este marco de referencia, comenta que dentro de la Constitución también viene esta parte, que menciona que se pueden hacer actualizaciones. Entonces, comprendo, su punto de vista en cuanto a que todo viene partiendo de ahí. De la segunda pregunta nos dice por qué es importante la inclusión de los tratados internacionales a las fuentes de donde emanan los derechos humanos. Bueno, pues se llegó a la conclusión de que son mediadores de las reformas y rectificadores en cuanto a la violencia de nuestros derechos. Además, son base para las reformas constitucionales y son organismos encargados de vincular los derechos humanos. Es importante también porque ayudan a actualizar y ampliar los derechos y ofrecen supervisión, refuerzan y complementan los derechos constitucionales y se les obliga a que se cumplan. Además, Montserrat menciona que es importante hacer modificaciones de manera internacional. Y bueno, pues que estos derechos sean respetados sin importar el lugar en donde nos encontremos. Por último, la importancia de la actualización de los catálogos de derechos y garantías. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que ayudan a garantizar una vida digna respaldando nuestras garantías. Es importante que no se transgredan nuestros derechos y bueno, es importante también su actualización para que puedan ser más efectivos, teniendo en cuenta también los cambios internacionales, así como está cambiando la sociedad, la política y la tecnología, teniendo en cuenta también los derechos de las minorías y bueno, pues finalmente para fortalecer nuestra protección legal. Muy bien, pues hasta aquí nuestra participación. Compañeros, muchas gracias.
Hasta la próxima, gracias.